Amarilla se limpió las manos con un paño de cocina y echó un vistazo al restaurante vacío. Hacía media hora que los últimos clientes se habían marchado de El Sabor del Valle. Los camareros estaban recogiendo las mesas y en la cocina ya estaban fregando los platos después de una noche ajetreada. Los viernes por la noche siempre estaban más concurridos de lo habitual. A la gente de su pequeña ciudad le gustaba terminar la semana laboral cenando en su casa. El restaurante era su orgullo. Hace 8 años arriesgó todos sus ahorros, pidió un préstamo al banco y convirtió el viejo edificio de la antigua tienda en un acogedor local con 30 plazas. Los 2 primeros años fueron un infierno. Tenía que trabajar 16 horas al día, cocinando, sirviendo, limpiando. Emiliano la apoyó entonces, ayudándola después de su propio trabajo, trasteando con el papeleo y los proveedores. Ahora, El Sabor del Valle era uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Quizá no el más exquisito, estaban lejos del brillo de la capital, pero sí honesto, hogareño. Los lugareños sabían que siempre tenía productos frescos, raciones generosas y un ambiente agradable. Empleaba a 8 personas, entre cocineros, camareros y una limpiadora. El negocio iba bien, incluso muy bien. Se quitó el delantal y lo colgó en un gancho de la trastienda. Con 35 años se sentía cincuentona. No por el trabajo. El restaurante le encantaba. Era una creación de su alma y sus manos. El cansancio se acumulaba en su interior, en lugares a los que no llegaba ni una ducha caliente ni una noche de sueño reparador. Ese cansancio era reciente, y no tenía que ver con el restaurante, sino con su casa, con Emiliano. Solía correr a casa después del trabajo, deseando ver a su marido. Podían hablar hasta altas horas de la noche, hacer planes, reírse de tonterías. Emiliano la escuchaba, la apoyaba, la hacía reír incluso en los días más difíciles. Ahora la casa se había convertido en un espacio silencioso donde existían en paralelo, apenas cruzándose. Amarilla, ¿podemos sentarnos? Llegó desde el vestíbulo. Salió y vio a Rosario y Demetria en una mesa de la esquina. Sus amigas solían pasarse por allí después del trabajo, cuando el restaurante ya estaba cerrado. Era tradición reunirse una vez a la semana, las 3 solas, para tomar café y hablar de la vida. A veces se les unían algunas otras mujeres que conocían, pero siempre eran ellas 3. Rosario, una mujer corpulenta con el pelo siempre bien peinado, hojeaba algo en su teléfono. A sus 33 años ya se había casado, divorciado y vuelto a casar. Trabajaba como contable para el ayuntamiento, conocía todos los cotilleos del pueblo y sabía mantener la boca cerrada cuando era necesario. Rosario era práctica y directa, no le gustaban los sentimentalismos y siempre decía lo que pensaba. Demetria, alta y delgada, miraba los nuevos cuadros de la pared. Amarilla había colgado hacía poco fotos del paisaje local. A sus 31 años nunca se había casado, aunque tenía muchos admiradores. Trabajaba como profesora de literatura en la escuela local. Era una romántica, le encantaba leer y a menudo citaba a los clásicos. A veces Amarilla sospechaba que Demetria esperaba demasiado de la vida y de los hombres, y por eso se quedaba sola. Eran amigas desde el instituto. En aquella época parecía que la vida sería sencilla y clara. Colegio, instituto, trabajo, matrimonio, hijos. La vida de Amarilla no resultó como ella había planeado. No hubo hijos, aunque Emiliano y ella llevaban muchos años sin usar protección. Los médicos tenían las manos divididas. Formalmente ambos están sanos, pero el embarazo no llegó. Los primeros años fue frustrante, pero luego se acostumbró. El restaurante se convirtió en su hijo. Por supuesto, chicas. Felipe, tráenos café y los pasteles que quedan. Felipe asintió y fue a la cocina. El joven estaba en su 3er año con ella, era eficiente y entendía el negocio mejor que muchos empleados experimentados. 28 años, soltero,
Soñaba con abrir algún día su propia cafetería. Amarilla le apoyaba. Incluso pensó en ofrecerle una sociedad si las cosas iban aún mejor. Amarilla se hundió en la silla frente a sus amigos. La habitación estaba en silencio. Solo se oía el suave tintineo de los platos en la cocina. A través de los grandes ventanales se veía la calle principal del pueblo, iluminada por farolillos amarillos. Era viernes por la tarde y apenas había gente en la calle. La vida provinciana era un buen momento para dormir temprano. Rosario apartó el teléfono y la miró atentamente. Su amiga tenía buen ojo. Años de trabajar con números y documentos le habían enseñado a fijarse en los detalles. «Pareces agotada. ¿Otra vez no has dormido bien?» «No, duermo bien. Es que...» Amarilla se quedó en silencio buscando palabras. ¿Cómo explicar lo que ni ella misma entendía del todo? «Chicas, creo que a Emiliano le pasa algo». Demetria alzó las cejas. Estaba dando un mordisco a una galleta que había cogido de una mesa cercana. ¿Cómo que diferente? Se había vuelto algo distante. Llega tarde a casa, no habla mucho, esconde el teléfono. Antes podía dejarlo en cualquier sitio, pero ahora se lo lleva hasta a la ducha. Felipe trajo café y un plato de pasteles. En el plato había eclairs con crema pastelera y tartaletas de chocolate, los postres especialidad del restaurante. Amarilla asintió agradecida y esperó a que se fuera. Felipe tenía tacto, pero ella no quería hablar de asuntos personales delante de desconocidos. «Quizá tengan una urgencia en el trabajo», sugirió Demetria. «Recuerda que el año pasado, antes del gran pedido, él también trabajaba mucho». Entonces era diferente. Hablaba de lo que pasaba, se quejaba de los clientes, de los plazos. Podía estar una hora hablando de lo idiotas que son esos clientes y de lo difícil que es negociar con ellos. Ahora le pregunto cómo le va y me dice «vaso» y ya está. Es como si fuera un extraño. Amarilla tomó la taza, pero el café le pareció amargo, aunque normalmente lo tomaba sin azúcar. Y no era solo cansancio del trabajo. Antes, incluso cuando llegaba agotado, seguía interesándose por lo que yo hacía. Me preguntaba cómo me había ido el día en el restaurante, cómo estaban los clientes, si había algún problema. Ahora era como si no le importara en absoluto. Rosario dio un sorbo a su café y dio vueltas a la cuchara en su taza, pensativa. Era el tipo de persona que prefería escuchar primero y sacar conclusiones después. ¿Cómo se comporta en casa? Muy bien. Solíamos hablar durante horas de todo tipo de tonterías. Él contaba anécdotas divertidas de sus colegas. Yo le hablaba del restaurante, de nuevas recetas que quería probar. Hablábamos de películas, libros, planes para el fin de semana. Pero ahora llega, cena en silencio, enciende la tele o se sienta con el móvil. Intento hablar y me da respuestas de una sola palabra. Demetria asintió con comprensión. Me pasa con muchas parejas. La gente vive junta durante años y poco a poco deja de fijarse en el otro. Quizás solo necesitéis cambiar de aires. Hacer un viaje juntos, cambiar de aires. Lo he sugerido. El fin de semana pasado quería ir al lago, hacer un picnic. Dijo que estaba cansado y que prefería quedarse en casa. Pero no descansaba en casa. Siempre estaba haciendo algo con el móvil. Amarilla cogió un pastelito, pero no se lo comió, solo lo desmenuzó con el tenedor. Hacía días que no tenía apetito. Y luego estaban los retrasos. Antes, si se retrasaba, me llamaba para avisarme. Llamaba y decía, «Cariño, tenemos una emergencia, llegaré una hora tarde». O, «Quedé con Carlos, fuimos a tomar una cerveza, llegaré a las 8». Ahora puede llegar 1 o 2 horas más tarde y solo se encoge de hombros cuando le pregunto por qué. ¿Trabaja en el mismo sitio?, pregunta Rosario. En Augusto Velázquez. Sí, en el mismo sitio. Desde hace 5 años. El mismo trabajo, gerente de ventas. Todo parece estable. Rosario y Demetria se miraron. La mirada duró un segundo, pero Amarilla se dio cuenta. Había algo en ella que hizo que su corazón latiera más deprisa. ¿Qué crees?
¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Preguntó Demetria sin responder a su pregunta. 2 meses, quizá. Tal vez un poco más. Al principio pensé que solo estaba cansado, que se le pasaría. La primavera, la falta de vitaminas, el cambio de tiempo, pero está empeorando. Le he comprado vitaminas y le he ofrecido masajes. Lo rechaza todo. ¿Y en la cama? Preguntó Rosario sin rodeos. Amarilla se sonrojó. Incluso con sus mejores amigas, rara vez se hablaba de esos temas. Tampoco también, es decir, no se niega, pero está un poco ausente. Antes podíamos hacer el amor y luego quedarnos tumbados otra hora, abrazados, hablando. Ahora se da la vuelta y se queda dormido. Demetria asintió con simpatía. Parece una crisis. Los hombres suelen pasar por períodos así. Sienten que la vida pasa de largo, que no han conseguido nada. Pero, ¿qué le falta a él? Amarilla sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Tenemos una casa bonita, unos ingresos estables. Yo le apoyo en todo. Éramos felices. O yo creía que lo éramos. Rosario le puso una mano en el hombro. No te culpes. A veces las personas cambian, y no depende de si son buenas o malas con nosotros. ¿Tú qué crees? Preguntó Amarilla con insistencia. He visto cómo os mirabais. Las amigas volvieron a intercambiar miradas. Finalmente Rosario suspiró. Bueno, ese es el tipo de comportamiento que ocurre cuando un hombre tiene un interés aparte. Las palabras quedaron en el aire. Amarilla sintió que un escalofrío le recorría el pecho, le subía hasta la garganta y le cortaba la respiración. ¿Crees que tiene a alguien? No creo nada, dijo rápidamente Rosario. Solo digo que estas cosas pasan. El secretismo, los retrasos en el trabajo, la frialdad en casa, son señales clásicas, pero eso no significa que sea lo que tienes. Demetria se inclinó hacia adelante y cogió la mano de Amarilla. Mira, no te pongas nerviosa. No tienes ninguna prueba. Quizá deberías hablar con él abiertamente. Dile que te preocupa su comportamiento, que sientes que se está alejando de ti. Lo he intentado, varias veces. Dice que está bien, que estoy inventando problemas. Y una vez incluso se enfadó, dijo que yo le controlaba y no le dejaba respirar. ¿Dijo eso? Rosario se sorprendió. ¿Que no le dejaba respirar? Sí. Entonces me enfadé mucho, porque nunca lo controlé. Siempre podía salir con sus amigos, ir a pescar, hacer sus cosas. Solo quería entender por qué se había vuelto tan distante. Amarilla cogió un pañuelo y se secó los ojos. No quería llorar, pero le salían. A veces pienso que se ha desenamorado de mí. Se ha desenamorado de mí y no sabe cómo decirlo. Tonterías, dijo Demetria con firmeza. El amor no se va así como así. Si un hombre ha amado de verdad, no puede olvidarlo de golpe. Quizá no en un momento, quizá poco a poco. Llevamos juntos 11 años, salimos los primeros 3, luego nos casamos. A lo mejor se ha cansado de mí. Rosario negó con la cabeza. Entonces dale tiempo, aconsejó. Si realmente es un problema laboral o personal, me lo dirá cuando esté preparado. Y si es otra cosa, se enterará tarde o temprano. Y si no, entonces pensaremos qué hacer después. Pero por el momento, no debemos dejar que las sospechas se apoderen de nosotros. Permanecieron un rato en silencio. Por fin había anochecido y las farolas estaban encendidas. Un coche pasó a lo lejos y todo volvió a quedar en silencio. ¿Lo habías visto con alguien en el trabajo?, preguntó Demetria con cautela. No lo sé. ¿Cómo voy a saberlo? No voy por allí. ¿Y sus colegas? ¿Conoces a algunos? Juan Pedro, por ejemplo, solía visitarte a veces. Hace tiempo, 4 meses, tal vez. Solían tomar copas juntos después del trabajo, pero ahora Emiliano dice que Juan Pedro está ocupado con su familia. Tal vez deberíamos hacer algunas averiguaciones discretas, Rosario sugirió. ¿Cómo? ¿Llamar a Juan Pedro y preguntarle si mi marido me engaña? Por supuesto que no, pero podrías preguntar cómo les va en el trabajo. A la gente le gusta hablar. Amarilla se lo pensó.
No era la peor idea, pero algo en su interior se resistía. Si empezaba a enterarse por conocidos, significaría que perdería por completo la confianza en su marido. No sé, no creo que sea lo correcto. Entonces vuelve a intentar hablar con él directamente, le aconsejó Demetria. Pero no le acuses, no le culpes. Dile que echas de menos la cercanía, que echas de menos vuestras conversaciones. Lo intentaré, pero en el fondo, Amarilla se daba cuenta de que hablando no conseguiría nada. Si Emiliano ocultaba algo, no confesaría simplemente porque ella se lo pidiera. Estuvieron un rato sentados, hablando de otros temas, los planes de Demetria para las vacaciones de verano, las nuevas cuentas de Rosario, la próxima reforma del restaurante. Demetria le contó el conflicto con el director, que exigía cambiar el programa de literatura. Rosario se quejaba del nuevo jefe, que se metía con cada coma de los documentos, pero Amarilla seguía pensando en Emiliano. Se lo imaginaba sentado en casa, mirando el móvil, sin darse cuenta de que ella no estaba. Solía preocuparse si ella llegaba tarde. La llamaba, le preguntaba cuándo llegaría, se ofrecía a recogerla. Ahora no parecía importarle. «¿Sabes?», dijo ella de repente, «casi nunca tenemos sexo. Solía ser un par de veces a la semana y ahora... La última vez fue hace un mes». Las amigas se miraron. «Esto es serio», dijo Rosario. «Los hombres no suelen renunciar al sexo por nada. A menos que lo consigan en otra parte», añadió Demetria y luego se detuvo. «Lo siento, no quería... No pasa nada», dijo Amarilla con cansancio. «Yo también me lo estoy pensando». Las amigas se marcharon sobre las 10 de la noche. Amarilla las acompañó hasta la puerta y las abrazó a cada una. Rosario le susurró al oído: «Aguanta, y recuerda, pase lo que pase, siempre estaremos aquí para ti». Demetria añadió: «No tomes decisiones precipitadas. Quizá las cosas no sean tan malas como parecen». Amarilla cerró el restaurante y se fue a casa. Su casa estaba a 5 minutos en coche del centro de la ciudad, en un barrio tranquilo con casas pequeñas y jardines cuidados. Emiliano la había comprado antes de casarse, 2 años antes de conocerse. La casa estaba en mal estado, pero estaba bien situada y era barata. Después de la boda, la reformaron juntos. Emiliano resultó ser un buen artesano. Sabía trabajar la madera y era bueno con la electricidad. Amarilla se encargó del diseño, eligiendo el papel pintado, los muebles y las cortinas. Poco a poco, la casa se convirtió en un acogedor nido con una gran cocina, un amplio salón y 2 dormitorios en el piso de arriba. Planeaban convertir un dormitorio en una habitación infantil. Incluso compraron papel pintado neutro, amarillo con estrellas blancas. Pero esa habitación nunca llegó a ser una guardería. Ahora había un sofá para invitados y un armario con cosas. El coche de su marido no estaba en el patio. Amarilla miró el reloj, las 11:30. Los viernes no solía llegar más tarde de las 9. Solían pasar juntos las noches de los viernes. Cocinaban algo especial, veían una película, hacían el amor. Eran sus noches especiales, cuando el trabajo pasaba a un segundo plano. Metió la llave en la cerradura y entró en casa. En el salón solo estaba encendida la luz nocturna que siempre dejaba encendida. La casa la recibió con silencio y frescor. Subió las escaleras, se puso la ropa de casa, un pantalón suave y una camiseta vieja, y bajó a la cocina. Sacaba de la nevera las sobras del asado que había cocinado ayer, las calentaba en el microondas y las ponía sobre la mesa. Puso 2 platos en la mesa por costumbre, aunque no estaba segura de que Emiliano estuviera en casa para cenar. Se sirvió un poco de agua, se sentó a la mesa e intentó comer, pero no pudo tragar ni un bocado. A las 12:30 oyó el ruido de un coche en el patio. Su corazón se aceleró. Amarilla se levantó, se arregló el pelo y se preparó para recibir a su marido con una sonrisa. Quizá hoy estaría más hablador. Tal vez le explicaría dónde había estado hasta tan tarde. Emiliano entró por la puerta de atrás, como de costumbre.
Siempre utilizaba la puerta trasera que daba directamente a la cocina. «Hola», dijo, colgando la chaqueta en el gancho. «Hola, Emiliano. ¿Qué tal? ¿Quieres cenar?» «No tengo mucha hambre. Mis colegas y yo pasamos por la cafetería después del trabajo». Pasó junto a ella hasta el salón sin siquiera besarla. Solía besarla cuando se encontraban, incluso cuando peleaban. Era un gesto tan sencillo que demostraba: «Sí, estamos juntos, somos pareja, nos queremos». Amarilla le siguió. Emiliano estaba sentado en su sillón favorito con el teléfono en las manos. Su rostro estaba iluminado por la luz azulada de la pantalla. Estaba concentrado, como si estuviera leyendo algo muy importante. «¿Ha pasado algo en el trabajo?», preguntó, intentando hablar con calma. «No, estoy bien». «¿En qué cafetería estabas?». Levantó la vista de la pantalla y por un segundo hubo un destello de irritación en sus ojos. «¿Qué? Dijiste que estabas en una cafetería. ¿En cuál?». «Ah, el que está cerca de la oficina». «Los Amigos». Amarilla se sorprendió. Los Amigos era un sitio barato con mala reputación. La comida era desagradable, el servicio repugnante. La comida también es asquerosa. ¿Recuerdas aquella vez que fuimos y te quejaste de los bocadillos? Dijiste que preferías morirte de hambre antes que comer esa porquería. Emiliano se encogió de hombros. «No sé, estaba bien». Volvió a mirar el teléfono. Amarilla se sentó en el sofá de enfrente e intentó ver lo que leía, pero la pantalla estaba girada hacia el otro lado. «Emiliano, tengo la sensación de que hablamos menos. Antes me contabas cómo te iba el día, qué te pasaba en el trabajo». «Eso hago. No hay mucho que contar. El trabajo es solo trabajo». «¿Cómo es la relación con tus compañeros? ¿Cómo está Juan Pedro? Hace tiempo que no lo veo». «Juan Pedro está ocupado. Tiene problemas familiares». «¿Qué tipo de problemas?». «De todo tipo. Escucha, estoy cansado. ¿Puedo poner la tele?». Sin esperar respuesta, cogió el mando a distancia y puso una película de acción. El sonido llenó la habitación, haciendo imposible la conversación. En la pantalla parpadeaban persecuciones, disparos y explosiones. Amarilla permaneció sentada unos minutos más, observando a su marido. Él miraba el televisor, pero sus ojos estaban ausentes. De vez en cuando echaba un vistazo a su teléfono, que estaba sobre su regazo con la pantalla levantada. De repente, el teléfono vibró. Había llegado un mensaje. Emiliano lo cogió rápidamente, lo leyó e inmediatamente bajó la pantalla. El movimiento fue tan brusco que Amarilla desconfió. «¿Quién lo ha escrito?», preguntó lo más despreocupada posible. «Una cosa del trabajo. ¿A estas horas? Es casi medianoche. Tenemos un cliente en otro uso horario». La explicación sonaba razonable, pero algo en el comportamiento de su marido la hizo sospechar. Nunca antes había escondido su teléfono, podía leer los mensajes delante de ella, a veces incluso le mostraba fotos divertidas o noticias. Se levantó y fue a la cocina a recoger la mesa. El asado seguía intacto. Lo puso en un recipiente y lo guardó en la nevera. Mañana probablemente tendría que tirarlo. A Emiliano no le gustaba la carne recalentada. Cuando volvió al salón, su marido estaba subiendo las escaleras. «Me voy a la cama», dijo sin darse la vuelta. «Yo también me levantaré pronto». Apagó la televisión y recorrió la casa, comprobando las cerraduras y apagando las luces. Era su ritual nocturno. En el dormitorio, Emiliano ya estaba tumbado de espaldas a la pared. Colocó el teléfono en la mesilla con la pantalla hacia abajo, como hacía siempre últimamente. Los lunes siempre eran días tranquilos en el restaurante. Después del fin de semana, la gente se adaptaba a la semana laboral, ahorraba dinero y prefería la comida casera. Amarilla lo sabía y solía dedicar los lunes a tareas administrativas, reuniones con proveedores, planificación de menús, revisión de existencias. Estaba sentada en su pequeño despacho de la primera planta del restaurante, revisando las facturas de la semana anterior, cuando sonó el teléfono.
En la pantalla apareció un número que conocía bien. Augusto. Hola, ¿cómo estás? Amarilla, buenas tardes. Tengo una propuesta de negocios para ti. ¿Tienes tiempo para una reunión? La voz de Augusto Velázquez era tan segura y amable como siempre. Se conocían desde el instituto, aunque entonces no habían hablado mucho. Augusto era 2 cursos mayor que él, matrícula de honor y jefe de estudios. Después de la escuela, sus caminos se separaron. Él se fue a estudiar a la capital, ella se quedó en la ciudad. Se conocieron de adultos cuando Augusto regresó y compró una fábrica textil en quiebra. Pero lo irónico de la situación era que Augusto era el jefe inmediato de su marido. Emiliano había aceptado un trabajo en su empresa hacía años. Claro que sí. ¿De qué se trata? Me gustaría reservar una fiesta corporativa para nuestros empleados. Unas 70 personas. Pensaba celebrarla en su restaurante si fuera posible. Amarilla hizo un cálculo rápido en su mente. 70 personas es casi el aforo completo. Un buen dinero, sobre todo teniendo en cuenta que las fiestas de empresa solían pedir menús y alcohol más caros. En principio, es posible. ¿Cuándo piensas hacerlo? El viernes por la noche. Sé que es un poco tarde para decírtelo, pero tomé la decisión ayer. ¿Puedes venir a nuestra oficina? Discutiremos los detalles. Bien, ¿cuándo es un buen momento para ti? ¿Te vendría bien esta tarde? ¿A las 3? Amarilla miró el horario. Tendría tiempo suficiente para terminar su trabajo antes de las 3. Me parece bien. Te veré a las 3. La oficina de la empresa textil Velázquez e Hijos estaba en un moderno edificio de 2 plantas a las afueras de la ciudad. Augusto lo había construido hacía 5 años, cuando el negocio estaba en auge. El edificio tenía un estilo austero, paredes grises, grandes ventanales, aparcamiento ordenado frente a la entrada. Amarilla llegó a las 3 en punto. La secretaria, una chica joven y bien maquillada, la acompañó al despacho del director en la primera planta. Augusto la saludó cordialmente, como siempre. A sus 42 años tenía un aspecto sólido y exitoso. Traje caro, corte de pelo impecable, movimientos seguros. Amarilla, qué bien que hayas venido. Pasa, siéntate. Su despacho era amplio y luminoso. De las paredes colgaban diplomas y fotos de diversos actos empresariales. Al otro lado de la amplia ventana se veían los edificios de la fábrica, donde trabajaban máquinas y paseaban personas vestidas con monos de trabajo. ¿Quieres café?, ofreció Augusto. Me encantaría. Salió por la puerta y volvió un minuto después con 2 tazas. El café era excelente. Al parecer, la oficina tenía una buena máquina. Bueno, comenzó Augusto sentándose en la silla de enfrente. El viernes haremos una pequeña celebración. La empresa cumple 15 años, así que he pensado en celebrarlo. Tengo pensado invitar a todos los empleados con sus esposas y maridos. Eso hace unas 70 personas. ¿A qué hora tiene previsto celebrarlo? A partir de las 7 de la tarde. Me gustaría que fuera informal, pero digna. No me vale un buffet. Mejor una cena en condiciones con un programa. Amarilla asintió, tomando notas en su cuaderno. ¿Cuál es el presupuesto? No limitado. Quiero que la gente recuerde esta noche. Trabajan duro, se merecen un banquete. Discutieron los detalles del menú, el número de camareros, la música. Augusto resultó ser un cliente atento, interesado en todos los detalles, pero no quisquilloso. Era obvio que realmente quería hacer una buena fiesta para sus empleados. ¿Cómo está Emiliano?, preguntó entre medias cuando discutían la hora de servir los platos calientes. ¿La mujer está contenta con su marido? Amarilla sintió que algo se le oprimía en el pecho. Augusto había hecho la pregunta a la ligera, con desgana, pero era el tipo de pregunta a la que resultaba más difícil responder. Sí, todo va bien, mintió ella. Últimamente trabaja mucho. Sí, me he dado cuenta. Es un empleado muy responsable y sus resultados son estupendos. El mes pasado tuvo las mejores ventas del departamento. Eso fue inesperado.
Emiliano no dijo nada sobre ningún éxito particular en el trabajo. Él solía compartir ese tipo de noticias todo el tiempo. A mí nunca me lo dijo, admitió Amarilla. Modesto, sonrió Augusto. No le gusta presumir. Buen trabajador, de fiar. Terminaron de discutir los detalles de la fiesta de empresa. Amarilla anotó todos los deseos, calculó el coste aproximado. La suma resultó ser impresionante. Un pedido así cubriría los gastos del restaurante durante toda una semana. Excelente, dijo Augusto después de revisar sus cálculos. Estoy satisfecho. Prepara la cuenta. Mañana te transferiré el anticipo. Gracias por su confianza, dijo Amarilla, guardando los documentos en el bolso. Eres el mejor catering de la ciudad. ¿A quién más debería confiar semejantes eventos? Se estrecharon la mano y Augusto la acompañó hasta la puerta del despacho. Nos vemos el viernes, se despidió. Amarilla bajó las escaleras hasta la planta baja. El vestíbulo estaba bastante concurrido. Los empleados volvían de su descanso para comer. Iba hacia la salida, pensando en la próxima fiesta de empresa, cuando se fijó en una figura familiar en el mostrador de recepción. Emiliano estaba de pie junto a una máquina de café instalada en una esquina del vestíbulo. Hablaba de algo con una chica joven. Amarilla se detuvo, escondiéndose detrás de una columna. El corazón le latía más deprisa. La chica era muy joven, de unos 24 o 25 años. Pelo largo y oscuro, figura delgada, sonrisa radiante. Iba vestida con un traje de negocios, falda oscura y blusa blanca, pero parecía muy femenina. Llevaba al cuello una placa con el nombre de todos los empleados de la empresa. Amarilla no pudo ver lo que ponía en la placa, pero estaba claro que trabajaba aquí. Le estaba diciendo algo a Emiliano, que la escuchaba con una sonrisa. Hacía tiempo que Amarilla no veía una sonrisa así en el rostro de su marido, abierta, interesada. La chica se echó a reír y, juguetona, golpeó a Emiliano en el hombro. Él le devolvió la risa. Luego alargó la mano y le ajustó la corbata al cuello. Fue un gesto íntimo. No era la forma en que se tocaban los colegas. Amarilla sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Vio cómo la chica mantenía la mano en el pecho de Emiliano. Cómo él no se apartaba, sino que se acercaba. Era evidente que había entre ellos una intimidad que iba mucho más allá de una relación de trabajo. Emiliano le dijo algo a la chica y ella asintió. Luego se separaron. Él se dirigió al ascensor y ella a la recepción. Amarilla se quedó mirando a su marido hasta que las puertas del ascensor se cerraron tras él. Las piernas se le pusieron de algodón. Se apoyó en una columna intentando recobrar la compostura. Lo que veía podía explicarse por la habitual relación de amistad entre compañeros, pero su intuición le decía otra cosa. Había algo más que amistad en la forma en que se miraban, en la forma en que la chica le tocaba. Amarilla caminó rápidamente hacia la salida, intentando no llamar la atención. Fuera, permaneció unos minutos junto al coche, recuperando el aliento. Las manos le temblaban tanto que le costó meter la llave en el contacto. De camino al restaurante, no dejaba de pensar en lo que había visto. Quizá estaba exagerando, quizá solo eran colegas que se llevaban bien. Pero entonces, ¿por qué Emiliano nunca había hablado de esa chica? Mencionó a otros empleados, Juan Pedro, Carlos de contabilidad, incluso la señora de la limpieza, la tía Marta. Pero ni una palabra de esta chica. Llegó al restaurante disgustada. Eran solo las 4 de la tarde, apenas había clientes, solo un par de jubilados en una mesa de la esquina tomando café y pasteles. Felipe estaba lavando vasos detrás de la barra. «¿Qué tal la reunión?», preguntó, dándose cuenta de su estado. «Bien, tenemos el pedido, uno grande». Se acercó a la barra y se sentó en el taburete alto frente a Felipe. Era el único del personal con el que podía hablar francamente, no porque no confiara en los demás, sino porque Felipe sabía escuchar y no juzgar. «¿Le pasa algo?», preguntó mirándola atentamente. Amarilla dudó.
¿Debía contar lo que había visto? Por otro lado, era aún más difícil guardar silencio. Felipe, ¿crees que si un hombre se comporta de forma extraña en casa, significa necesariamente que hay alguien más? Felipe dejó el vaso y la miró con seriedad. ¿De qué estás hablando, Amarilla? De Emiliano. Ha cambiado, frío, reservado, y hoy le he visto en el trabajo con una chica. Estaban actuando demasiado cercanos para ser solo colegas. Felipe asintió comprensivo. A los 28 años tenía bastante experiencia en relaciones, aunque no había salido en serio con nadie. Las mujeres le querían, pero aún no estaba preparado para formar una familia. ¿Qué viste exactamente? Estaban junto a la máquina de café, hablando, riendo, y entonces ella le arregló la corbata y le tocó el pecho. Él no se apartó. De hecho, me pareció que le gustaba. Eso no significa nada, dijo Felipe con cautela. A lo mejor solo son amigos, pero nunca me ha hablado de ella. Habla de sus otros colegas, pero nunca de ella. ¿Sabes cómo se llama? No, no pude ver el cartel. Joven, bonita, de 24 a 25 años. Felipe vaciló enjugando el siguiente vaso. Mira, quizá deberíamos averiguarlo, no acusarle, solo hablar con él. Decirle que has notado un cambio en su comportamiento, que estás preocupado. Ya lo he intentado, dice que está bien, que estoy inventando problemas. Entonces intenta otra cosa. Háblale de la fiesta corporativa de su empresa, a ver cómo reacciona. Amarilla asintió. La idea tenía sentido. Si Emiliano ocultaba algo, la noticia de que ella celebraría un evento corporativo en su empresa podría preocuparle. ¿Y si tengo razón?, preguntó en voz baja. ¿Y si realmente tiene a alguien? Felipe dejó el vaso y le cogió la mano. Entonces harás lo que creas correcto. Pero antes tienes que estar segura. Una cosa son las sospechas y otra los hechos. Es que no sé qué hacer. 11 años juntos y de repente esto... Amarilla, eres una mujer fuerte. Construiste este restaurante desde los cimientos. Puedes manejar cualquier cosa. Puedes manejar esto, si realmente hay uno. Una familia con 2 niños entró en la sala. Felipe fue a servirles y Amarilla se quedó sentada en la barra, pensando en lo que estaba pasando. Intentó recordar exactamente cuándo había cambiado el comportamiento de Emiliano. ¿Hace 2 meses? ¿Quizá un poco más? Más o menos cuando empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a ser reservado con el teléfono, frío en casa. ¿Y si no es una coincidencia? ¿Y si fue entonces cuando esta chica entró en su vida? Joven, hermosa, admirada por un hombre de éxito. No todos los hombres podían resistirse a semejante tentación, sobre todo cuando en casa le esperaba una esposa más preocupada por el restaurante que por él. Amarilla se levantó y se dirigió a su despacho. Tenía que terminar unas cosas, preparar al personal para la próxima fiesta de empresa y hacer la lista de la compra. El trabajo solía ayudarla a distraerse de sus problemas, pero hoy sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena que había visto en la oficina. Se imaginaba a Emiliano trabajando todo el día junto a aquella chica, cómo se miran a través de la oficina, intercambiando notas, encontrando razones para acercarse el uno al otro. Cómo se queda hasta tarde en el trabajo, no por negocios, sino para pasar más tiempo con ella. Al anochecer, Amarilla estaba firmemente convencida. Su marido tenía una aventura. Solo quedaba confirmarlo o desmentirlo. Y la fiesta de empresa del viernes era la oportunidad perfecta para hacerlo. El martes fue un día ajetreado. Amarilla se pasó todo el día preparando la conversación con Emiliano, pensando cada palabra, imaginando distintas variantes de los acontecimientos. Decidió proceder con cautela. Primero contarle lo de la fiesta de empresa y ver cómo reaccionaba, y luego, si era necesario, hacerle una pregunta directa sobre la chica. Era un día normal entre semana en el restaurante. No había muchos clientes. El personal se dedicaba tranquilamente a sus asuntos.
Amarilla aprovechaba el tiempo libre para preparar el menú de la fiesta de empresa del viernes, coordinar la lista de platos con los cocineros, calcular la cantidad de comida. El trabajo la distraía de sus pensamientos ansiosos, pero no del todo. Se imaginaba cómo sería la fiesta de empresa. 70 personas, incluidos Emiliano y aquella chica. Amarilla podría observar su comportamiento, ver cómo interactuaban entre ellos. Si realmente había algo entre ellos, ella lo notaría. Al final del día, el nerviosismo había aumentado. Amarilla se sorprendía a sí misma mirando constantemente el reloj, contando el tiempo que faltaba para que su marido llegara a casa. Normalmente llegaba sobre las 7, lo que significaba que tenía una hora más para preparar la conversación. En casa preparó la cena. Pollo asado con verduras, uno de los platos favoritos de Emiliano. Puso la mesa, encendió velas y puso música tranquila. Tal vez el ambiente romántico les ayudaría a hablar con calma, sin reproches ni acusaciones. Emiliano llegó a la hora habitual, hacia las 7 de la tarde. Cuando vio la mesa puesta y las velas, enarcó las cejas sorprendido. «¿Qué se celebra?», preguntó, colgando la chaqueta en el gancho. «Ninguna fiesta. Solo quería hacer algo bonito», contestó Amarilla, intentando hablar con naturalidad. Se sentaron a la mesa. Emiliano comía con gusto, pero estaba un poco taciturno, como de costumbre últimamente. Amarilla esperó el momento oportuno para entablar conversación. Finalmente, cuando él terminó el plato principal, ella se decidió. «Tengo buenas noticias», dijo sirviendo vino en copas. «Hoy he recibido un gran pedido para la fiesta de empresa». «Qué bien», asintió Emiliano. «¿Quién es el cliente?» «Tu empresa. Augusto quiere celebrar los 15 años de trabajo de la empresa». Emiliano se quedó helado con un vaso en la mano. Algo parecido a la preocupación pasó por su rostro, pero se recompuso rápidamente. «Ah, sí, había mencionado algo sobre un evento corporativo. No sabía que había acudido a usted. Fui a su oficina hoy para discutir los detalles. 70 personas, el viernes por la noche». «Ya veo». Emiliano dio un sorbo a su vino y miró hacia otro lado. Amarilla notó que se ponía nervioso, golpeaba la mesa con los dedos y tragaba saliva a menudo. «Por cierto», continuó lo más despreocupada posible, «cuando salí de la oficina te vi en el vestíbulo. Estabas hablando con una joven junto a la máquina de café». Ahora sí que Emiliano estaba tenso. Dejó el vaso sobre la mesa y miró a su mujer con recelo. «¿Y?» «Nada en particular. Solo me he fijado. Una chica guapa, joven. ¿Cómo se llama?» «No me acuerdo. Hay mucho personal, no puedo recordar todos los nombres». La respuesta sonó demasiado rápida y poco convincente. Amarilla sintió que el corazón le latía con más fuerza. «Pero hablabais muy íntimamente, parecíais conoceros bien». «Amarilla, ¿por qué me preguntas esto?» La voz de Emiliano se irritó. «Por nada. Solo me interesa tu trabajo. Antes me hablabas de tus compañeros. Ahora lo ves todo por ti misma, desde que vienes a mi despacho». Hubo una pausa incómoda entre ellos. Amarilla se dio cuenta de que se acercaba a una línea peligrosa, pero no podía detenerse. Había demasiadas dudas, demasiadas preguntas que necesitaban respuesta. «Emiliano», dijo en voz baja, «quiero preguntarte algo, y quiero que respondas con sinceridad». Él se tensó aún más, como si se preparara para un golpe. «Te escucho». «¿Tienes relación especial con alguien del trabajo?» La pregunta sonó más fuerte de lo que ella pretendía. Emiliano retrocedió como si lo hubieran abofeteado. «¿Qué quieres decir?» «Ya sabes lo que quiero decir. ¿Tienes alguna relación con esa chica o con otra?» Emiliano se levantó bruscamente de la mesa. Su rostro enrojeció de indignación. «Estás loco. ¿Qué relación? ¿De qué estás hablando? No levantes la voz. Solo estoy preguntando. Tu comportamiento últimamente». «Mi comportamiento es normal», interrumpió. «Eres tú quien ha estado actuando raro, persiguiéndome, inventándote tonterías. No estoy acosando a nadie.
Simplemente os vi juntos y me di cuenta de que había intimidad. ¿Intimidad? Emiliano se rió, pero su risa era nerviosa. Estaba hablando con un colega y ya ves que hay intimidad. Estás paranoica, Amarilla. Entonces explícame por qué has cambiado. ¿Por qué te has vuelto fría, reservada? ¿Por qué te quedas hasta tarde en el trabajo y no me explicas por qué? No he cambiado, gritó. Trabajo, me canso, vuelvo a casa. Y tú me interrogas, me acusas de algo que no existe. Amarilla también se levantó. La conversación no estaba tomando el cariz que ella esperaba. Emiliano, no estoy acusando. Estoy preocupada. Creo que nos estamos distanciando y quiero entender por qué. Nos estamos distanciando porque no confías en mí, la señaló con el dedo. En lugar de apoyarme, sospechas que te engaño. ¿Qué se supone que debo hacer cuando estás callado como un pez? Cuando actúas como si te estorbara. Nadie te molesta. Emiliano cogió las llaves del coche de la mesa. Pero si sigues así, empezarás a estorbar de verdad. ¿A dónde vas? A tomar el aire, a pensar. Y a pensar también en tu comportamiento. Salió de la casa dando un portazo. Amarilla se quedó de pie en medio de la cocina, mirando la cena sin comer y las velas apagadas. La conversación había fracasado por completo. En lugar de respuestas, recibió aún más preguntas. La reacción de Emiliano fue demasiado violenta para un hombre inocente. Si realmente no tenía a nadie al lado, ¿por qué estaba tan enfadado? ¿Por qué no intentó calmarla, explicarle su comportamiento? Un hombre inocente habría intentado disipar las dudas de su mujer, no gritarle. Amarilla recogió la mesa, lavó los platos y se sentó en el salón con una taza de té. Emiliano no regresó. A las 9 de la noche intentó llamarle, pero no contestó. A las 10, el mismo resultado. Se acostó sola sin esperar a su marido. Por la mañana se despertó con el ruido del agua de la ducha. Emiliano estaba en casa, pero no sabía cuándo había vuelto exactamente. Durmió inquieta, despertándose a menudo, pero no le oyó llegar. Cuando bajó a la cocina, hubo un tenso silencio entre ellos. Emiliano bebía café, mirando fijamente su teléfono, mientras Amarilla fingía leer el periódico. Ambos evitaban cuidadosamente mirarse. «Me voy», dijo por fin, terminándose el café. «Adiós», respondió ella, sin levantar los ojos del periódico. Cuando él se fue, Amarilla se sintió aún peor. La pelea de la noche no había aclarado la situación, sino que solo había empeorado la relación entre ellos. Ahora había un ambiente de guerra fría en la casa. En el restaurante trabajaba como una autómata, haciendo todo lo necesario, pero sus pensamientos volvían constantemente a los problemas domésticos. A la hora de comer se dio cuenta de que no soportaba estar sola. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien con quien conversar. Amarilla llamó a Rosario. «Oye, ¿podríais venir Demetria y tú esta noche? Necesito hablar. ¿Ocurre algo?» Mi amiga se puso inmediatamente en alerta. «Te lo diré cuando te vea. Solo vengan, por favor». «Por supuesto. ¿A las 8 estaría bien?» «Estupendo». Esa noche, los amigos llegaron casi al mismo tiempo. Amarilla ya había cerrado el restaurante al público, dejando solo su mesa favorita del rincón. Hizo café y compró pasteles en la pastelería vecina. No tenía energía para hacerlos ella misma. «Cuéntame», dijo Rosario tomando una silla. Por su voz me di cuenta de que hablaba en serio. Amarilla lo contó todo. El viaje a la oficina, la escena en la máquina de café, la conversación de ayer con Emiliano. Los amigos escuchaban en silencio, solo de vez en cuando se miraban. Su reacción es realmente extraña. Si una persona no tiene nada que ocultar, no reacciona tan agresivamente a las preguntas. O viceversa, argumentó Demetria. Tal vez esté cansado de las sospechas. Imagina que te acusaran de algo que no has hecho. ¿No te enfadarías? Pero yo no le acusé, dijo Amarilla. Solo he preguntado. Le pedí que me explicara el cambio en su comportamiento.
¿Y cómo se lo pediste exactamente?, preguntó Rosario. Amarilla intentó recordar las palabras exactas. Le pregunté si tenía una relación especial con alguien del trabajo. ¿Y después? Luego empezó a molestarse conmigo y le pregunté directamente si tenía una relación con esa chica. Demetria negó con la cabeza. Amarilla, eso suena a acusación. Quizá deberías haber enfocado la pregunta con más suavidad. ¿Cómo más suave? Llevo 2 meses viéndole cambiar. Ayer lo vi coquetear con otra mujer con mis propios ojos. ¿Cuántas veces tenemos que irnos por las ramas? ¿Y si malinterpretaste lo que viste?, sugirió Demetria. A lo mejor no hay nada entre ellos y te estás alterando. Entonces, ¿por qué no me lo explicó con calma? ¿Por qué se enfadó y se fue de casa? Rosario asintió. Tiene su lógica. Un hombre inocente habría intentado disipar las dudas en lugar de montar un escándalo. Por otra parte, añadió Demetria, los hombres suelen reaccionar así ante las acusaciones. No les gusta que sospechen de ellos aunque la sospecha sea justa. Amarilla dio un sorbo a su café. Parecía amargo, aunque le había añadido azúcar. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Disculparme? ¿Hacer como si nunca hubiera pasado? ¿Qué queréis?, preguntó Rosario. Quiero saber la verdad. Quiero saber qué está pasando con mi matrimonio. Entonces, no te disculpes, dijo Rosario con firmeza. Tienes derecho a saber lo que le pasa a tu marido. Si no quieres ser sincero, el problema es él, no usted. Pero, ¿quizá me he pasado de la raya?, se preguntó Amarilla. Escucha, dijo Demetria inclinándose hacia adelante. Si tenéis problemas en la familia, tenéis que resolverlos juntos. Emiliano no tiene derecho a despreciar tus preocupaciones. Aunque te equivoques, debe tranquilizarte, no gritarte. ¿Crees que hice lo correcto? Creo que hiciste lo que haría cualquier esposa normal en una situación así, replicó Rosario. Lo otro es que ahora tenemos que decidir qué hacer a continuación. ¿Qué puedo hacer yo? No quiere hablar. Dale tiempo para que se calme, aconsejó Demetria. Quizás se acerque a ti e intente explicarte la situación. ¿Y si no? Entonces pensaremos en otras opciones, dice Rosario. Lo principal es que no te culpes. Tienes derecho a que tu marido sea sincero. Estuvieron sentadas otra hora, discutiendo la situación desde distintos ángulos. Sus amigas intentaban apoyar a Amarilla, pero ella veía que tampoco sabían qué aconsejarle. La situación era demasiado incierta. Muchas sospechas, pero pocos hechos. Cuando sus amigas se marcharon, Amarilla volvió a casa con el corazón encogido. En casa la esperaba el vacío y el silencio. Emiliano se había vuelto a retrasar y ella no sabía si volvería. El viernes comenzó de madrugada. Amarilla llegó al restaurante a las 7:30, aunque normalmente no aparecía hasta las 9. La fiesta de empresa de hoy era el mayor encargo de los últimos 2 meses y quería supervisar hasta el último detalle. El ambiente en casa no había mejorado en los 2 últimos días. Después de aquella escandalosa conversación del martes, Emiliano se había vuelto aún más retraído. Apenas hablaban, limitándose a frases formales sobre asuntos domésticos. Por la mañana se iba a trabajar sin desayunar, por la noche regresaba tarde y se iba directamente al dormitorio. Ahora dormían como extraños, cada uno en su lado de la cama, sin tocarse. Amarilla se dio cuenta de que esta noche podía ser decisiva. Si sus sospechas se confirmaban, si veía a Emiliano con aquella chica en un ambiente informal, la conversación después de la fiesta de empresa sería muy distinta, más dura y definitiva. En la cocina, los cocineros ya estaban trabajando. El jefe de cocina, Miguel, un hombre de unos 50 años con una barriga impresionante y carácter bonachón, supervisaba la preparación de los aperitivos fríos. Su ayudante Diego cortaba el pescado para el plato principal. Las camareras Carmen e Isabel preparaban platos y utensilios. «Buenos días», saluda Amarilla al equipo. «¿Cómo van los preparativos?» «Todo va según lo previsto», dijo Miguel, que seguía cortando verduras.
Los aperitivos fríos estarán listos a las 3. Empezaremos a cocinar los platos calientes a las 5. Estupendo. Recuerda que es muy importante que todo salga perfecto esta noche. El cliente es un hombre serio. Puede que nos haga más encargos en el futuro. Amarilla entró en el salón y miró a su alrededor con aire crítico. Anoche ella y Felipe habían reorganizado las mesas, creando una configuración para 70 personas. Era preciosa, largas mesas en forma de U, para que todos los invitados pudieran verse. En el centro de la composición había un pequeño escenario para que actuaran los músicos. Felipe ya estaba allí, comprobando el equipo de sonido. Parecía concentrado y serio. Durante su trabajo en el restaurante, se había convertido en un ayudante indispensable. Entendía a Amarilla a medias, podía resolver muchas preguntas de forma independiente. «¿Cómo van las cosas con los músicos?», preguntó. «Llegarán a las 6, comprobarán el equipo y estarán listos para empezar», respondió Felipe, ajustando la altura del micrófono. «¿Y las flores? Llegarán a las 4, rosas blancas y follaje, como acordamos». Amarilla asintió. La lista de tareas se iba reduciendo poco a poco, pero su nerviosismo no disminuía. Se dio cuenta de que no solo le preocupaba su responsabilidad con el cliente. El principal motivo de preocupación era la velada que se avecinaba para vigilar a su marido. A la hora de cenar, el restaurante se había convertido en un auténtico hervidero. Los cocineros trabajaban en la cocina, los camareros ponían las mesas, la señora de la limpieza, Rosalía, fregaba los suelos hasta dejarlos relucientes. Amarilla coordinaba el proceso, comprobando cada detalle, controlando el tiempo. A las 2 de la tarde recibió una llamada de Rosario. «Hola, ¿cómo van los preparativos?» «Todo está bajo control. Creo que estaremos listos a las 7», contestó Amarilla, saliendo al pequeño despacho para hablar sin testigos. «¿Cómo te encuentras? Por tu voz veo que estás nerviosa». «Claro que estoy nerviosa. Voy a verlos juntos esta noche. Si hay algo entre ellos, será obvio». «¿Qué piensas hacer si se confirman tus sospechas?» Amarilla guardó silencio un momento, mirando por la ventana del despacho la bulliciosa calle. Era una pregunta que la había atormentado durante los últimos días. «Observaré, con cuidado. Veré cómo hablan, cómo se miran. En las fiestas de empresa, la gente se relaja, se comporta con más naturalidad. ¿Y después? Y luego le daré a Emiliano una charla seria. No como el martes. Si veo algo sospechoso, exigiré respuestas honestas. ¿Y si lo niega otra vez? Entonces...» Amarilla suspiró. «Entonces tendré que tomar decisiones sobre nuestro matrimonio. No puedo vivir en la sospecha y la desconfianza constantes». Rosario guardó silencio al otro lado de la línea. «¿Sabes qué? Quizá me equivoque, pero me parece que casi te has convencido de su culpabilidad. ¿Y si no es así? ¿Y si realmente te estás equivocando?» «Tal vez», asintió Amarilla. «Y me alegraría estar equivocada. Pero su comportamiento de los últimos días, Rosario, ni siquiera está intentando que las cosas funcionen. Actúa como si fuera culpa mía por hacer preguntas incómodas. Así es como los hombres reaccionan a veces. No les gusta admitir problemas en una relación. Puede ser. Pero si tiene la conciencia tranquila, ¿por qué no me habla con calma? ¿Por qué no me explica las razones de su frialdad? No lo sé, Amarilla. Solo... ten cuidado hoy. No saques conclusiones precipitadas de lo que ves. Intentaré ser objetiva». Después de hablar con su amiga, Amarilla se sintió un poco más tranquila. Rosario tenía razón. Había que observar con cuidado, pero sin dejar que las emociones nublaran la mente. Si Emiliano era inocente, se aclararía. Si era culpable, también. A las 4 llegaron las flores. Las rosas blancas tenían un aspecto solemne y elegante. Amarilla y Carmen colocaron los ramos en las mesas, creando un ambiente festivo. A las 5 llegaron los músicos, un trío formado por un guitarrista, un bajista y un cantante. Rápidamente montaron el equipo e hicieron una prueba de sonido.
A las 6 de la tarde, todo estaba listo. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos como la nieve, los platos y vasos brillaban de limpios, las flores desprendían una sutil fragancia. En la cocina se preparaban los últimos platos y los camareros se habían puesto el uniforme de gala. Amarilla se había puesto un estricto traje azul marino. Quería parecer profesional, pero femenina al mismo tiempo. No para Emiliano, sino para sí misma. La confianza en su propio atractivo le daba fuerzas. A las 7:30 empezaron a llegar los primeros invitados. Amarilla los recibió en la entrada, se presentó como propietaria del restaurante y los acompañó a las mesas. El personal de Velázquez e Hijos tenía un aspecto elegante y festivo. Los hombres de traje, las mujeres con hermosos vestidos. Augusto fue uno de los primeros en llegar, acompañado de una elegante mujer, al parecer su esposa. Saludó cordialmente a Amarilla, presentó a su esposa y expresó su admiración por la decoración de la sala. «Amarilla, todo está absolutamente maravilloso», dijo mirando la sala. Sabía que había venido al lugar adecuado. «Gracias por tu confianza, Augusto. Espero que la velada salga bien». Los invitados fueron llegando en grupos. Amarilla observaba a cada uno con atención, esperando la aparición de su marido. Emiliano debería haber venido, era el acto corporativo de su empresa, pero el tiempo pasaba y él seguía sin aparecer. A las 7 de la mañana, los músicos comenzaron a tocar. Melodías ligeras creaban un ambiente agradable. Los camareros sirvieron aperitivos y bocadillos ligeros. Los invitados charlaban, reían, se conocían. Por fin, a las 8:15, apareció Emiliano. Amarilla se fijó en él enseguida, aunque estaba en el otro extremo de la sala. Llevaba su mejor traje, el gris oscuro que ella le había regalado por su cumpleaños. Tenía un aspecto agradable y atractivo, pero no venía solo. La chica de la oficina caminaba a su lado. Hoy estaba especialmente guapa, con un elegante vestido negro y el pelo recogido en un elegante peinado. Entraron juntos, y era obvio que se sentían como una pareja. A Amarilla se le aceleró el corazón. Había sonado la primera campanada de alarma. Por supuesto, podían haber entrado juntos por casualidad, encontrándose en la entrada. Pero algo en su comportamiento decía otra cosa. Siguió observando, intentando no llamar la atención. Emiliano y la chica se dirigieron a las mesas y ella se dio cuenta de que se sentaban uno al lado del otro. No uno enfrente del otro, ni separados por unos cuantos asientos, sino uno al lado del otro. La chica le dijo algo, él se rió y se acercó para contestarle. Amarilla sintió que todo se le agarrotaba por dentro. Había visto a su marido comportarse con otra mujer exactamente igual que antes se había comportado con ella. Atento, interesado, con un ligero coqueteo en sus modales. Felipe le habló de servir comida caliente, y a ella le costó concentrarse en la conversación. Había trabajo que hacer, gestionar el proceso, asegurarse de que la calidad del servicio era buena. Pero sus ojos volvían una y otra vez a la mesa donde estaban sentados Emiliano y su acompañante. A medida que avanzaba la velada, la imagen se hacía cada vez más nítida. Charlaban exclusivamente entre ellos, sin prestar apenas atención a los demás compañeros. Cuando empezó el baile, Emiliano invitó primero a la chica. Bailaron una danza lenta, y Amarilla vio cómo él le rodeaba la cintura con el brazo, cómo ella apoyaba la cabeza en su hombro. Ya no era solo compañía, era una cercanía, una intimidad que no se ocultaba a quienes les rodeaban, o tenían una relación oficialmente conocida en el colectivo, o estaban tan encaprichados el uno del otro que habían olvidado la prudencia. Amarilla se apartó hacia la barra para ordenar sus pensamientos. Sus manos temblaban, su respiración se aceleraba. Lo que vio no dejaba lugar a dudas. Su marido tenía una aventura y no tenía ningún reparo en mostrarla delante de sus colegas. Además, ninguno de los presentes parecía sorprendido. Los colegas los percibían como una pareja, era evidente.
Así que la relación entre ellos ha durado lo suficiente como para darse a conocer en el colectivo. A las 10 de la noche, la fiesta de empresa estaba en pleno apogeo. Los músicos tocaban melodías populares, los invitados bailaban y se divertían. El alcohol corría a raudales. Augusto no era tacaño con las bebidas para los empleados. El ambiente era cada vez más distendido. La gente se relajaba después de la semana de trabajo. Amarilla siguió observando a Emiliano y a su acompañante. A lo largo de la velada averiguó que la chica se llamaba Palomita. Había oído a sus compañeros dirigirse a ella. Palomita Vargas, 24 años, secretaria administradora. Joven, guapa, sin duda la favorita de los hombres. Con cada copa de vino que bebía, Palomita se relajaba más y más. Reía a carcajadas, gesticulaba mucho, llamaba la atención. Emiliano disfrutaba claramente de su compañía, sin dejar de mirarla, sirviéndole vino. Amarilla sintió que una rabia fría crecía en su interior. No violenta, no histérica, solo una ira fría y calculadora. Había visto a su marido de 11 años flirtear abiertamente con otra mujer, y esta mujer se consideraba claramente la dueña de la situación. A las 11:30, Amarilla decide acercarse a su mesa, no para escandalizar, sino para cerciorarse de lo que ya sabía. Cogió una bandeja con copas de champán y se dirigió al otro extremo de la sala, donde estaban sentados los vendedores. «Buenas noches», dijo acercándose a la mesa. «¿Qué tal la cena?». Los colegas de Emiliano sonrieron y le dieron las gracias por la comida y el servicio. Emiliano levantó la vista y, por un momento, hubo un destello de ansiedad en sus ojos. Pero enseguida se recompuso. «Ah, Amarilla», dijo con despreocupación. «Me gustaría presentarte a mis colegas». Mencionó varios nombres, pero no presentó a Palomita. La chica miró a Amarilla con fijeza, claramente perpleja por saber quién era y por qué Emiliano la conocía. «Encantada», dijo Amarilla dejando las copas sobre la mesa. «Espero que la velada vaya bien». «Va muy bien», dijo Juan Pedro, a quien Amarilla conocía de visitas anteriores a su casa. «Un restaurante estupendo, buena comida. ¿Trabajas aquí?», preguntó Palomita, escrutando a Amarilla. Había algo condescendiente en su voz, como si hablara con una criada. «Se podría decir que sí», respondió Amarilla. «Ah, ya veo», asintió Palomita y perdió interés en ella. Amarilla se marchó, pero siguió observando la mesa desde la distancia. Palomita le dijo algo a Emiliano, y él asintió con la cabeza. Entonces la chica se levantó y se dirigió hacia el lavabo. No caminaba del todo bien. El alcohol había hecho efecto. Al cabo de unos minutos, Amarilla también caminó en la misma dirección. El pasillo que conducía a los aseos estaba vacío. Se detuvo ante el espejo, arreglándose el pelo, cuando Palomita salió del baño de mujeres. La chica se acercó a un espejo cercano y empezó a retocarse los labios. En el reflejo, sus miradas se encontraron. «¿Todavía estás aquí?», dijo Palomita con una leve risita. «¿No debería estar el personal trabajando, no descansando?». «Estoy trabajando», respondió Amarilla con calma. «Sí, claro que sí. Debes dar buenas propinas en un lugar como este, aunque no parece que puedas permitirte ropa cara». Amarilla sintió que algo se le apretaba en el pecho. La insolencia de esta chica era asombrosa. «¿Cómo sabes si mi ropa es cara o no?». «Oh, se nota». Palomita se echó a reír. «Ese traje tuyo debe de haber salido de una tienda barata. Y ese bolso parece falso». Estaba claro que disfrutaba con la oportunidad de humillar a alguien a quien consideraba inferior en la escala social. «Parece que sabes mucho de moda», dijo Amarilla secamente. «Mi hombre me mantiene para que pueda permitirme lo mejor. Está casado, pero es algo temporal. Pronto se divorciará de su aburrida esposa y estaremos juntos oficialmente». «Ya veo. Entonces tendré una vida de verdad, vestidos bonitos, joyas caras, restaurantes, no como ahora, que tengo que trabajar y trabajar para sobrevivir».
Palomita guardó el pintalabios en el bolso y se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. Por cierto, creo que llevas un rato merodeando por aquí. Quizás sea hora de volver al trabajo. Los clientes esperan el servicio. Con estas palabras se marchó, dejando tras de sí un rastro de perfume barato y aliento atontado. Amarilla permaneció unos minutos frente al espejo, poniendo en orden sus pensamientos. La insolencia de Palomita era simplemente indignante. No solo estaba teniendo una aventura con el marido de otro hombre, sino que además estaba siendo grosera con su mujer sin ni siquiera darse cuenta de con quién estaba hablando. Cuando regresó al salón, volvió a ver a Palomita sentada junto a Emiliano. La chica estaba contando algo vívidamente, agitando las manos, y él la escuchaba con una sonrisa, una estampa idílica de felicidad familiar. A las 11, los invitados empezaron a dispersarse. Augusto se acercó a dar las gracias por una velada tan bien organizada, pagó y fue uno de los primeros en marcharse. Poco a poco la sala se fue vaciando, pero algunos de los empleados se quedaron más tiempo, no querían que la fiesta terminara. Emiliano y Palomita fueron de los últimos en marcharse. Se dirigieron al bar donde siguieron bebiendo y charlando. Palomita ya estaba bastante borracha. Arrastraba las palabras y se movía con dificultad. Amarilla esperó a que los demás invitados se marcharan y se acercó a la barra. Era hora de dejar las cosas claras. Emiliano, tenemos que hablar, dijo. ¿Ahora? Se sorprendió. ¿Y en casa? Ahora. Palomita levantó la cabeza y miró a Amarilla con ojos turbios. ¿Qué hace esa camarera?, dijo, con dificultad para pronunciar las palabras. ¿Quién le ha dado derecho a meterse en nuestros asuntos? Palomita, cálmate, intentó detenerla Emiliano. No pienso calmarme. Se levantó del taburete balanceándose. Estoy harta de estos criados, andando por ahí, espiando, entrometiéndose. Amarilla miró en silencio a la muchacha que había arruinado su matrimonio. Borracha, insolente, segura de su impunidad. Escucha, querida, continuó Palomita, señalando con el dedo a Amarilla. Este no es tu sitio. Este es un evento para gente decente, no para sirvientes. Palomita, basta. Intentó intervenir de nuevo Emiliano, pero ella no le hizo caso. ¿Por qué la defiendes? Se volvió hacia él. Ya ves lo insolente que es. Seguro que piensa que si trabaja aquí puede hablarnos de igual a igual. ¿Qué te hace pensar que trabajo aquí?, preguntó Amarilla con calma. Se nota, se rió Palomita. Por tu aspecto, por tus modales. Puedo oler a los de tu clase a la legua. Pobres que se pasan la vida sirviendo a los demás y soñando con vivir como seres humanos. Sigue, ¿qué hay que contar? Palomita volvió a sentarse en la silla, pero enseguida se levantó, agarrándose al mostrador. Es que no te das cuenta de con quién estás tratando. Seré la esposa de un hombre de éxito, viviré una vida próspera, y ustedes seguirán siendo una sirvienta. Palomita, basta, dijo Emiliano bruscamente. No la defiendas. La muchacha agitó la mano. Que sepa cuál es su sitio. La gente como ella no tiene cabida en nuestras fiestas. Es demasiado pobre para estar aquí. Que se vaya y no nos estropee la velada. Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Amarilla se enderezó hasta alcanzar toda su estatura y dijo en voz alta, para que la gente que quedaba en la sala pudiera oírla. Atención a todos los presentes. Las conversaciones se apagaron. Las caras de los camareros, los músicos y algunos invitados rezagados se volvieron hacia la barra. Me llamo Amarilla Ramírez y soy la propietaria del restaurante El Sabor del Valle, anunció. Todo lo que ven a su alrededor es de mi propiedad. Palomita se quedó boquiabierta, sin comprender de inmediato el significado de lo que se decía. Y este hombre, Amarilla señaló a Emiliano, es mi marido desde hace 11 años. Y esta chica, que acaba de decir que soy demasiado pobre para llevar mi propio restaurante, es su amante. Se hizo un silencio sepulcral. Emiliano se puso pálido como una sábana.
Palomita se dio cuenta poco a poco de lo que había pasado. ¿Qué? Susurró. Sí, eso. La esposa aburrida de la que esperas librarte pronto. Esa soy yo. Ahora. Amarilla se volvió hacia el guardia de seguridad que trabajaba en las fiestas de empresa. Manuel, por favor, acompaña a estas personas a la salida. Espera, Amarilla. Emiliano empezó. Cállate, le cortó ella. 11 años de matrimonio y traes a tu puta a mi restaurante sin molestarte siquiera en advertirle con quién está hablando. Palomita se dio cuenta por fin de la magnitud del desastre. Su rostro se contorsionó de rabia y humillación. ¿Cómo te atreves?, gritó. No me voy a ninguna parte, tengo derecho a estar aquí. No tienes ningún derecho en mi establecimiento, replicó fríamente Amarilla. Manuel, llévatela. El guardia se acercó a Palomita, pero ella retrocedió. No me toques, me iré yo misma. Pero en lugar de dirigirse a la salida, se volvió hacia Amarilla. ¿Quién demonios eres tú? ¿Crees que por ser la dueña de esta miserable cafetería eres mejor que yo? Creo que no me acuesto con los maridos de otras, replicó Amarilla. Y vino a mí, chilló Palomita. Sí que vino, porque estaba harto de ti. Vieja, aburrida, sin interés. Palomita, cállate. Intentó detenerla Emiliano, pero ya era demasiado tarde. No me voy a callar, agitó las manos. Que sepa la verdad. Él mismo me ha dicho lo aburrida que eres. ¿Cómo le aburres? Manuel, llévatela a la fuerza, ordenó Amarilla. El guardia se acercó a Palomita, pero ella se aferró a la barra. No me voy a ninguna parte. No tiene derecho a echarme. Sí que lo tengo. Esto es de mi propiedad. Emiliano, chilló Palomita, díselo. Dile que me quieres. Emiliano permaneció con la cabeza gacha y en silencio. Manuel, llama a Pedro, dijo Amarilla. Entre los dos la sacaron. Se acercó un segundo guardia. Palomita se dio cuenta de que la resistencia era inútil, pero siguió gritando. ¡Marchaos todos!, gritó mientras los guardias la cogían por los brazos. Le devolveré la paliza de todos modos. Él me quiere a mí, no a ti. Quitadla de mi vista, dijo Amarilla. Palomita intentó soltarse, pataleando, pero los guardias eran más fuertes. Al final tuvieron que agarrarla por los brazos y las piernas y sacarla del pasillo. Sus gritos siguieron oyéndose fuera durante mucho tiempo. Cuando se apagaron, Amarilla se volvió hacia Emiliano. Él se quedó de pie sin levantar la vista. «Y ahora tú», dijo en voz baja, pero todos los presentes oyeron cada palabra. «Fuera de mi restaurante y de mi casa. Mañana voy a pedir el divorcio. Amarilla». «No, sin explicaciones. 11 años, Emiliano. 11 años he sido tu fiel esposa, y tú, fuera de aquí». Emiliano la miró, luego a los presentes, y en silencio se dirigió a la salida. En la puerta se volvió como si quisiera decir algo, pero Amarilla le dio la espalda. Cuando se marchó, la sala quedó en silencio. Amarilla se quedó en la barra, mirando la sala vacía de su restaurante. 11 años juntos habían terminado de la noche a la mañana. Pero lo extraño era que no sentía pena, sino alivio. Amarilla llegó a casa a la 1:30 de la madrugada. Cerrar el restaurante después de la fiesta de empresa llevó más tiempo del habitual. Había que limpiarlo todo, lavarlo, recogerlo todo. El personal trabajaba en silencio. Todos se daban cuenta de que había ocurrido algo grave, pero nadie se atrevía a preguntar. Cuando vio la luz en las ventanas de la casa, se sorprendió. Normalmente a esa hora Emiliano ya estaba dormido, pero hoy no era un día cualquiera. Al entrar en la casa, se dio cuenta inmediatamente de lo que pasaba. Había una maleta grande en el pasillo, una bolsa de deporte y una carpeta de cuero con documentos al lado. Emiliano estaba sentado en el salón, vestido con ropa informal. ¿Vas a salir?, preguntó, quitándose los zapatos. Sí, y hay algo que quiero decirte. Amarilla entró en el salón y se sentó frente a su marido. Parecía cansado pero decidido. Te escucho. Crees que todo es culpa mía, pero no lo es.
Amarilla enarcó las cejas, sorprendida, pero guardó silencio. Yo no quería que pasara esto, continuó Emiliano. Pero tú me has llevado a ello. ¿Yo? No se lo creía. Sí, fuiste tú. Durante los últimos años solo has pensado en tu restaurante. Llegas a casa cansado, solo hablas de trabajo. Te has olvidado de mí, de nuestra relación. Emiliano, ¿qué estás diciendo? La verdad, levantó la voz. ¿Cuándo fue la última vez que sentí que te interesabas por mí como hombre? ¿Cuándo fue la última vez que no hablamos de vendedores y menús? Amarilla se quedó callada sin saber qué contestar. Y Palomita se interesa por mí. Me escucha cuando hablo de trabajo. Se ríe de mis chistes. Me hace sentir como un hombre, no como un apéndice de tu negocio. ¿Así que es mi culpa que me estés engañando? No es mi culpa. La razón, si hubiera sido una esposa atenta, nada de esto habría ocurrido. Amarilla se levantó y se dirigió a la ventana. Ya veo. Así que soy una mala esposa porque trabajo y nos proporciono una vida decente. Tú pones el dinero, pero no el calor. ¿Lo hace? Sí, y me voy con ella. Amarilla se dio la vuelta. ¿Palomita? Después de cómo se ha puesto esta noche, estaba borracha, pero es una buena chica, amable, alegre. Y joven, asintió sin pudor. Amarilla negó con la cabeza. Vete, Emiliano. Coge tus cosas y vete con tu buena chica. Se levantó y recogió la maleta y el bolso. Ya verás, estarás peor sin mí, y yo seré feliz con Palomita. Tal vez. Amarilla se asomó a la ventana y le vio cargar sus cosas en el coche. 11 años de vida juntos cabían en una maleta y una bolsa de deporte. Cuando el coche desapareció al doblar la esquina, se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba realmente tranquila y en paz.